Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este curso sobre filosofía clásica. La vez anterior estuvimos conversando sobre el mundo griego, más bien sobre cómo se fue conformando el pueblo griego, para después poder ir pensando en la filosofía griega. Incursionamos un poco en Homero, en Hesíodo, en el tema del mito, en qué sentido hay mito en Grecia, y en la crítica a los mitos con Platón y con los mismos poetas que criticaban a los mitos, y de algún modo nos empezábamos a meter en una nueva discursividad, que ahora vamos a ingresar en la época arcaica, siglo VII, con los siete sabios. Eh, También la idea es, como les mencionaba, ir pensando un poquito en qué sentido hay filosofía en medio de este acontecer histórico. ¿Se acuerdan? Digamos, la filosofía tiene un comienzo histórico, pero un origen también personal, existencial, que hace que filosofemos. Y les pregunto si hoy observan ese deseo de saber que mencionaba Aristóteles. Es natural, es parte del ser humano en toda época. Fue un acontecimiento griego y ahí quedó, y a partir de ahí algunos pueblos lo alimentan, eh, algunos grupos humanos lo alimentan, otros no, algunos individuos lo alimentan, otros no. Eh, bueno, el tema de la naturaleza y la esencia del ser humano es un tema hoy discutido contemporáneamente, pero justamente para nosotros es un tesoro porque nos hace reflexionar sobre este acontecimiento que sucede con los griegos. Me voy a acompañar nuevamente con el Power en este nuevo episodio. Como un poco de repaso, quería mencionar el tema nuevamente de la ausencia de mito, cómo la ausencia de mito permite que haya misterio y que haya enigma y que haya necesidad de buscar una verdad. Los griegos se conforman finalmente como eternos buscadores de la verdad. ¿Por qué? Porque el mito, así como se dio, no logró responder. ¿Se acuerdan que mencionábamos el tema de una fisura? ¿No? El mito, que es pleno de sentido, no se dio así en Grecia, dejó una fisura, y esa fisura da lugar a la pregunta. A esta pregunta, de algún modo, se fueron respondiendo, por ejemplo, con los poetas. Los poetas cuentan las historias y se elevan como los primeros maestros de la verdad. Maestros de la verdad que hablaban con la verdad gracias a las musas, que los conectaban con los dioses, que los inspiran. Musas que también, ¿se acuerdan?, sabían decir mentiras. Con lo cual, el griego tenía que estar atento a este discurso. Vimos en la Ilíada y la Odisea distintos modos de cómo se fue dando con los nuevos dioses una nueva relación entre los hombres. ¿Sí? Dioses que venían a plantear una muerte como límite. ¿Se acuerdan? Las deidades telúricas y los nuevos olímpicos plantean la muerte de modo distinto. Ahora la muerte es un límite para el hombre y se establece una distinción entre los mortales y los inmortales. Estos enigmas va a dar lugar a los oráculos y también a este discurso posible, a logos, como un discurso posible para intentar responder, para indagar. Ahora vamos a indagar en los discursos y en la observación de la realidad.
O sea, saldremos de historias, de meros cuentos, ¿se acuerdan como decía Platón? Meros cuentos, de los cuentos de vieja, y vamos a dialogar, vamos a interactuar entre nosotros y vamos a entrar en el agón de la dialéctica, junto con estos primeros pensadores. Hay un tema muy importante. Los poetas y las musas tienen una relación esencial. La musa conecta al poeta con la memoria. Las musas son hijas de la memoria. La verdad estaba asociada con los poetas al resguardo de la tradición y de la memoria. En estos nuevos siglos ya no es la memoria, ya no es el pasado lo que necesitamos, lo que van a necesitar estos nuevos habitantes. ¿Se acuerdan que Hesíodo se quejaba en los trabajos y los días de lo que le había hecho su hermano? Y hablaba de una nueva visión, de una nueva necesidad de plantear la justicia y la moral. La justicia va a ser un tema central, o el tema central. Ya no el resguardo de la memoria, sino que la justicia va a pasar por observar la realidad y tomar decisiones. Pero ya no nos van a salvar los dioses, sino que van a aparecer nuevos mecanismos. Entonces, vamos a entrar en la época de los 7 sabios de Grecia. Estos sabios fueron de a poco, buscando la verdad. Como nos dice Genófanes, no desde un principio enseñaron los dioses todo a los hombres, sino que ellos, buscando en el tiempo, encuentran la verdad. Nos sirve esta idea de Genófanes porque los hombres buscando en el tiempo, o sea, buscando en la temporalidad, en la realidad temporal, van a ir encontrando la verdad. No leyéndolo en los libros o escuchando a los poetas. También nos dice Nietzsche, después de los héroes míticos, amados de los dioses, surgieron en las ciudades griegas los sabios, expertos en un saber personal, teórico y aparte práctico. De entrada es un trazo neto e inolvidable de la esencia helénica. Otros pueblos tienen santos, los griegos tienen sabios. Es interesante esta indicación. Por lo mismo que venimos diciendo, los relatos homéricos no eran sagrados. Los sacerdotes se ocupaban más bien del culto, pero no es que cuidaban la tradición. No había tampoco dogma en todo esto. Así que la sabiduría, la sofía, fue un tema compartido por los hombres y buscado por los hombres. Y se van a encontrar distintos modos. Entonces, ¿qué cambió? Como para que ahora hiciera falta otra sabiduría. Bueno, algunos factores sociales, políticos, económicos y culturales. Para fines del siglo VII, inicios del VI, ya el alfabeto se había extendido ampliamente, aparecen las polis como centros urbanos. El polites es el ciudadano. El término polites es un invento de los griegos, porque el ciudadano es un invento de los griegos, porque la polis es un invento de los griegos. Las polis se fueron conformando porque las aldeas, para enfrentarse a otros y poder defenderse, se fueron juntando entre sí, aglomerándose y dieron lugar a la polis. Y siendo distintos, tuvieron que empezar a darse leyes para darse un orden.
fueron creciendo porque fue un momento de expansión del comercio, estaba la moneda. Eh, Entre los griegos hubo superpoblación, entonces empezaron a buscar colonias. Sí, aparece la gran expansión de los griegos a lo largo de todo el Mediterráneo, también por el Mar Negro, eh, y había que organizarse, había que ordenarse. Fíjense entonces en estos siglos la, la latente conflictividad. Ante este conflicto hacen falta leyes para ordenar la sociedad. En las polis, una de las cosas que conforma la polis es la asamblea, ¿sí? Una de las instituciones. La asamblea, luego los tribunales. O sea, el hombre va a empezar a participar en el orden que lo ordena a sí mismo. ¿Sí? Esa es la genialidad que van a traer las polis. Recuerden, habíamos mencionado el vacío cuando se hunden los palacios, con la llegada de los dorios, después del siglo XII, y tenemos la Edad Oscura, la llamada Edad Oscura, y en ese tiempo había un vacío de poder. ¿Se acuerdan? En ese momento, entre las tribus se, se pelean entre sí. El agón es algo muy propio de los griegos, pero es muy propio porque históricamente, socioculturalmente, económicamente, se les dio este modo de ir conformando ciudades, muchas, polis, sin un rey, sin un centro que ordene todo. Entonces, entre sí, fueron buscando, más que un equilibrio, manteniendo una atención. Les gustaba la batalla, pero también les gustaba vivir. Entonces, había una incipiente reflexión sobre las normas, sobre cómo vivir. Luego aparecerán explícitamente legisladores que van a poner las leyes por escrito. Este va a ser uno de los temas claves. Cuando se ponen las leyes por escrito, del mismo modo como se ponen los poemas homéricos por escrito, el ciudadano, el habitante de la polis, lee el poema y ante la lectura del poema toma distancia, porque no es lo mismo escuchar poesía que leerla. No es lo mismo escuchar con la retórica de los poetas que saben hablar, ¿no es cierto? Y que seducen con el modo como manejan la voz y con cómo también harían una mímesis de la historia. No es lo mismo escuchar eso, que eso te mete en una historia, la música te mete en una historia, que tomar la distancia del texto y leer. Esto le va a permitir también a los pensadores la crítica a lo mismo que están contando los, los poetas, porque lo pueden leer. Esto que les digo de los poetas es importante también entonces con las leyes. No es lo mismo estar siendo obediente a leyes que dicen un rey que yo no sé, yo lo sé cuando lo escucho y cuando tengo el recuerdo o la memoria de lo que ha dicho. Pero otra cosa es poder ir a leer. Otra cosa es poder ir a leer. Y en esta época, la mayoría de la población lee y escribe. Entonces acceden a las leyes. Tenemos una lista de los 7 sabios. Cada sabio pertenece a una ciudad, Tales en Mileto, una de las ciudades comerciales más ricas, Solón en Atenas, que todavía no era capital del mundo griego, Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindo, Quilón de Esparta, Periandro de Corinto. A ver.
Bueno, Cleóbulo de Lindo. Bueno, la lista de los 7 sabios. eh, bueno, tenemos a Cleóbulo de Lindo. La lista de los 7 sabios fue armada de muy distintas maneras. De hecho, algunos agregan a uno, sacan a otro. Platón había sacado a Periandro por ser tirano, decía que un tirano no podía ser sabio, por ejemplo. Eh, bueno, algunos lo incorporan a Pitágoras. Voy a seguir acá la lista de Alfredo Llanos, que en el orden. Lo tenemos a Cleóbulo de Lindo. Bueno, incorporé muchas sentencias para que nos vayamos dando una idea de cuál era la temática y en qué sentido se orientaba la, la sentencia, la reflexión. Lo óptimo, la mesura, la moderación, la medida es lo mejor. Son distintas traducciones, pero este es un clásico, ¿sí? La medida, la mesura, la moderación. Eso es lo óptimo y lo mejor. Esta es una también de las sentencias del oráculo de Delfos. Y este es uno de los temas muy interesantes para considerar. ¿Qué pasa con el oráculo de Delfos y los 7 sabios? Cuentan que solían frecuentar el oráculo de Delfos y que entre ellos se llevaban bien, los 7 sabios. ¿Para qué frecuentaban? Cuenta Llanos que es una época convulsionada, donde las tradiciones están siendo cuestionadas, donde el comercio y el enriquecimiento de algunos comerciantes hace que los que tenían poder, los aristócratas, empiecen a compartir poder. Estos que empiezan a tener un poco de poder económico, también quieren algo de poder político. Es un momento, entonces, de convulsión social. También hay críticas sobre los dioses. Hay una especie de laicización, o sea, eh, se criticaba, por ejemplo, a los dioses diciendo que tenían, eh, que hacían las cosas que hacen los hombres, y eso no puede ser de un dios. También se criticaban diciendo, che, pero qué casualidad, mirá vos, los dioses tienen las mismas formas nuestras. ¿Será que los dioses de los caballos serán caballos? ¿O será que los dioses de los toros serán los toros? Como diciendo, hay una arbitrariedad inherente a esta figuración de los dioses. Entonces, en este momento, los sacerdotes de Delfos, quienes interpretaban al oráculo, toman a los 7 sabios, los toman a los 7 sabios y de algún modo empiezan a ser como un apoyo para la cultura, para conservar las tradiciones, para conservar la moderación y la medida. Justamente la moderación y la medida sería una medida política, una bajada política, para atenuar los cambios. Podríamos decir, para contrarrestar o para combatir los cambios. En principio, el ideal de la medida y de la armonía son máximas que intentan cuidar un orden en la sociedad. Es un momento de gran convulsión. Tranquilamente vieron un peligro para la tradición. Tenemos entonces algunas sentencias. Lo óptimo, la mesura. Hay que reverenciar al padre.
esto nos va a sonar. Sé buen oidor y no gran hablador. Fíjense, tenemos que saber escuchar para poder debatir, para poder discutir. Tengo que hablar, pero tengo que saber escuchar. Odia la injusticia, observa la piedad. Bueno, la justicia, la injusticia va a ser uno de los temas claves porque estamos viviendo entre polites, entre ciudadanos. Sobreponte al placer. El placer es un tema, fíjense que es un tema individual. Sin embargo, está contemplado en la vida social. Ya nos va a ir sonando, fíjense que van a aparecer preocupaciones que son las que van a retomar las escuelas helenísticas con los epicúreos y con los estoicos. Educa a los hijos. Bueno, la educación es fundamental. La educación en la polis es fundamental. La educación antes, para los aristócratas, la famosa paideia, se hacía en la sociedad, en el mundo de los adultos. El niño ingresaba en el mundo del adulto y aprendiendo, acompañándolo y aprendiendo con los textos de Homero, iba ingresando a la cultura griega. Finalmente, con la gimnasia y la música, se hacen explícitas la paideia, la educación. Y ahora tenemos una polis que hay que gobernar y que hay que mejorar, porque claramente se sabe que podemos tomar decisiones sobre las leyes. Entonces, esto puede ser mejorable y también puede ser peor. No te ensoberbezcas con los éxitos ni te deprimas con los fracasos. Nuevamente, el elemento individual, pero fíjense que es un elemento individual que tiene atenta la competencia, el éxito y el fracaso, el agón que es fundamental, digamos, está en la matriz de la arete de los griegos. Cleóbulo de Lito. Entonces, Solón de Atenas. Nuevamente, nada en exceso, nada en demasía. El justo medio aristotélico, ¿no? La virtud. Huye del placer que produce dolor. Huye del placer que produce dolor. Si tú has aprendido a obedecer, aprenderás también a mandar. La idea de obedecer y de mandar, ¿no? En una ciudad, en una polis, es fundamental. Tenemos que saber obedecer como ciudadanos y del mismo modo mandar, porque a todos les tocaba administrar las cosas de la ciudad. Entonces hay que saber mandar, ¿no? Tenemos que saber estar de los dos lados. Y esta es parte de la educación política de los griegos, ¿no? Fundamental. Hoy en las escuelas, ¿hace cuánto que tenemos la experiencia de dar un poco de poder para que vos puedas mandar y entender lo que es mandar a otro? Para eso es importante la experiencia de obedecer, entender lo que es obedecer. ¿Sí? No es una relación, no es una relación con una persona, sino la relación con una ley. Y esto es parte de lo que están aprendiendo en griego. Aconseja a tus ciudadanos no lo más agradable, sino lo mejor. Bueno, la idea de lo mejor, lo aristo, en contra de lo agradable, también es algo muy griego. En contra en el sentido de que entran en contradicción muchas veces y que hay que tomar una decisión y que vos tomas una decisión sobre tu individualidad y que esa decisión también pesa sobre lo colectivo. Deduce lo invisible de lo visible. Bueno, acá pueden ver, ya aparece aquello filosófico que va a entrar con Tales. O sea, vemos cosas,
percibimos. Pero esta es la realidad, este es el fondo del ser, lo que vemos. Solón nos dice, atento a lo visible, debes deducir lo invisible. Preocúpate de lo virtuoso, bueno, la virtud. Sométete tú mismo a dar cuenta de los que juzgas deben darla a los otros. Bueno, o sea, ¿crees que hay un criterio? ¿Crees que hay algo que hay que cumplir? Vos también tenés que cumplir. Vos también tenés que cumplir. Estas máximas también son cosas que pueden ser obvias, pero bueno, son las cosas que también les decimos a los chicos cuando entran a vivir en sociedad. ¿Sí? Son, podríamos decir, máximas obvias, pero había que poner orden. ¿Sí? Había que poner orden y ordenar la nueva, la nueva vida social, las nuevas expectativas que había en la sociedad. Consulta a los dioses. Bueno, esto es muy interesante porque fíjense que aún con una nueva vida en sociedad, eh, donde el hombre empieza a tener poder para ordenarse, Solón dice consulta a los dioses. Solón que también había dicho, mucho mienten los poetas en relación a los dioses. Sigue habiendo una veneración, aún Aristóteles criticando a Homero, dice que lo más antiguo es lo más venerable. O sea, es interesante, digamos, hay un respeto con la tradición que tienen los griegos. Hay un respeto. Sin embargo, se permiten cambios, o sea, se permiten la crítica. Cultiva el trato con los amigos, no hables de lo que veas con los ojos. Bueno, el tema de los amigos es muy interesante porque es un tema recurrente. Vamos a ver, hay algo en la amistad, Aristóteles lo va a trabajar bellamente. No hables de lo que veas con los ojos, como mencionamos antes el tema de lo visible y lo invisible. Ojo con los ojos, ojo con lo que percibimos. Las cosas son así como las vemos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Héctor cuando vio a Patroclo enfundado en la figura de Aquiles? ¿Qué pasa con ese engaño? El engaño es funesto para los hombres, así que estemos atentos. Solón de Atenas. Quilón de Esparta. Bueno, conócete a ti mismo. ¿Qué otra gran enseñanza del oráculo de Delfos? Conócete a mí. ¿Qué quiere decir conócete? Bueno, en principio, que hay algo que se te está escapando. ¿Quién sos? ¿Qué sos? Obedece a las leyes. Aquí estamos en el mundo nuevo, abierto por la polis, ¿sí? Obedece a las leyes. Reverencia a los más ancianos, como a tus padres. Acude sin prisa a los banquetes de los amigos, acude con prisa a sus desgracias. Bueno, o sea, consideremos a los amigos. Consideremos a los amigos. Estamos en una etapa de la sociedad donde nos podemos juntar a disfrutar de la amistad. ¿Sí? Y en la amistad se da el diálogo. Y este es uno de los, va a ser una de las claves del surgimiento de la filosofía. La confianza en el otro, la confianza en que queremos hablar con la verdad. ¿No? Entonces la amistad, cultivar la amistad en los banquetes, conversar, va a ser fundamental para que el logos circule. El diálogo es el logos que va circulando. Si la dialéctica permite una argumentación tras otra, pero está sustentada en la palabra. ¿Sí? Hay que superar la época del combate físico, ¿no?
Y entramos en un combate dialéctico, discursivo. No te burles del desgraciado. Gobierna bien tu propia casa, el gobierno, el poder, el orden, un principio. No corra tu lengua más que el entendimiento. La lengua es muy fácil hablar, pero hay que pensar. Manda sobre tu ánimo, gobierna sobre tu ánimo como tu casa, tu ánimo, tu estado anímico, ¿sí? Hay una parte de vos que es, va a decir Platón, la cabeza debe gobernar las pasiones. No desees lo imposible. Bueno, fantástico. No desees lo imposible. ¿Qué quiere decir? No desees lo imposible. ¿Qué estamos deseando? Conócete a ti mismo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Podés desear la inmortalidad? ¿Podés desear la inmortalidad? Hay mitos que cuentan eh, de de una mujer que le pidió al oráculo eh, un deseo, el oráculo se lo dio. ¿Qué quería? Vivir la cantidad de años que puso la mano en un montón de arena, sacó, o sea, quería la inmortalidad, ¿no? Lo figuró de esa manera. Quiero vivir tantos años como granos tengo en mi mano. Bueno, ¿qué pasó? Se olvidó de pedir juventud. Se olvidó de pedir juventud. Entonces, pobre, era vieja, cada vez más vieja, cada vez más decrépita. ¿Qué nos enseña ese cuento de viejas? Ojo con lo que pedís, ojo con lo que deseás. No desees lo imposible. Conócete a ti mismo, conócete en en tu soledad, en tu personalidad, en tu ser social, en tu ser individual, pero conócete en tu ser humano. ¿Qué es eso? La muerte es tu límite, la finitud. Y no andes precipitadamente. Fíjense la mezcla de cosas, ¿no? La mezcla de sentencias cotidianas, simplonas, eh, y otras que hablan de lo que es la humanidad. Tales de Mileto, acá lo tenemos a Tales. No te enriquezcas innoblemente, hazte el garante que la pagarás. Fíjense, estas dos sentencias hablan de la plata, del dinero, de la riqueza. No te enriquezcas innoblemente, hazte el garante que la pagarás. Bueno, hay una reflexión sobre los nuevos ricos o sobre las nuevas riquezas que circulan en la población y sobre cómo actuar con eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los ahorros? ¿Qué hacer con las inversiones? ¿Con la moneda que está circulando? ¿No? Digamos, hay una reflexión que implica o que se genera a partir de este movimiento de dinero. Nuevamente los amigos, acuérdate de los amigos, presentes y los ausentes. No dudes en mimar a tus padres. Difícil es conocerse a sí mismo, nuevamente, conócete a ti mismo. El placer supremo es obtener lo que se anhela. Una reflexión sobre el placer. El placer tiene que ver con obtener lo que se anhela, o sea, el placer está ligado en realidad a un deseo. Enseña y aprende lo mejor. Sea tu oráculo la mesura, la moderación. Y sea tu oráculo. Fíjense, interesante acá cómo se unen en esta sentencia
el oráculo, la adivinación y la mesura. Podríamos decir un elemento irracional y un elemento racional. No creas a todos. No creas a todos. Acá hay una enseñanza de Tales con respecto a nuestra vida en la sociedad. Tenemos que reflexionar, no tenemos que creer cualquier cosa. Ni cualquier cosa, ni a todos. Tenemos que conocernos, conocer nuestro límite. Al gobernar, gobiérnate bellamente a ti mismo. Bueno, gobiérnate bellamente. Fíjense, el tema de mandar, obedecer, gobernar tu casa, gobernar tu ánimo. Y al gobernar, o sea, a otros, tenés que gobernarte a vos. Bellamente, acá Kalos, que es lo bello, está asociado al cosmos, que el cosmos es orden. Esto es una de las claves también del pensamiento griego. La idea de la belleza con el orden están consustanciadas. Y el gobierno, o quien gobierna, o el principio que va a gobernar, la RG que va a venir con el presocrático, en ese orden, donde finalmente va a desplegar su gobierno, se da bellamente, pero eso es bello, no es que lo bello es algo posterior, sino que esa es la belleza de ese orden. Ese orden mismo es lo bello. Y en ese orden es donde tiene sentido que el ser humano aparezca. Pítaco de Lesbos. Tenemos acá en Pítaco otras sentencias. El momento oportuno, el kairos. El kairos era muy conocido como tiempo. Era un momento en el que era justo el momento para hacer algo. Y tenemos que estar conectados para poder entender que este es el momento, ¿no? Estar conectados tiene que ver con conocer nuestros límites y conocer el momento en el que estamos. Por eso el kairos lo ata, digamos, al sujeto, al individuo, lo ata a estar atento a la realidad temporal en la que está inmerso. No digas lo que vas a hacer, porque si fracasas se burlarán de ti. Nuevamente hay una preocupación por lo social, por la mirada del otro, que ya vimos en otras sentencias. Eh, o sea, hay una preocupación por cómo te miran. Con lo cual, nuevamente, conócete a ti mismo. O sea, ¿qué te importa lo que dicen los demás? Pero el ser humano griego, en su agón, en su competencia con nosotros, está impulsado a esa lucha en sociedad, con lo cual eso lo conforma a él. Por eso, de todas maneras, aunque no te tiene que importar, eh, era muy fuerte para los griegos la mirada del otro. ¿Sí? La fama, la gloria, se acordarán, Aquiles quería fama, y la gloria es que hablen de mí. O sea, esto es parte también de la aristocracia griega. No hagas tú lo que te indigna en el prójimo. Bueno, ya lo escuchamos, pero aprendamos de esto. No hagas lo que te indigna en el prójimo. No hables mal del amigo ni bien del enemigo. Nuevamente, ¿qué pasa con el amigo? ¿Qué pasa con el enemigo? Ambas cosas van fuera de la razón. Hay algo racional que es lo que debe ligar o lo que debe unir mi trato con mis amigos y con mis enemigos. No hay una respuesta inmediata emocional, no debería haber. La ganancia es insaciable y devuelve los depósitos. Nuevamente el tema del dinero. Y acá podemos observar una distinción. Fíjense, la ganancia es insaciable. No me está diciendo que no gane, ¿no? Digamos, Pítaco de Lesbos, no me está diciendo que no gane. Lo que dice es,
La ganancia es insaciable, ojo, ojo. O sea, acá hay una reflexión sobre un hecho, sobre un acontecimiento, algo que él está viendo que está sucediendo. Pero a la vez sí nos dice devuelve los depósitos, digamos, algo concreto, devuelve los depósitos. Acá hay una máxima moral, ¿no? Entonces, por un lado, en las sentencias tenemos reflexiones antropológicas, éticas, eh, y máximas prácticas. Hace esto, no hagas aquello. Honra a tu padre, honra a tu madre. Vías de Priene. En Vías de Priene vemos, la mayoría de los hombres son malvados. Este malvados eh, es más bien un malo en el sentido de la calidad, ¿no? Como que la mayoría de los hombres son de mala calidad. Esto le gustó a Heráclito, si lo tienen. Heráclito estaba, eh, eh, digamos, estaba a favor de cierta aristocracia del pensamiento. Veía que el pueblo, la mayoría de la gente, viven como, como los, como los esclavos en la caverna platónica. Ama la sensatez, escucha mucho, habla de los dioses como son. No es que no hay dioses, habla de los dioses como son. Reflexiona sobre lo hecho. Eh, fíjense, fíjense, las sentencias de Vías es detente, todo el tiempo, ¿no? Digamos, detente. Detén el movimiento de esta sociedad que se está dejando de llevar por el comercio, eh, por los viajes, por la colonización. Detente, estate atento, escuchá, sé sensato, reflexioná sobre lo que haces. Si vas a hablar de los dioses, no digas cualquier cosa, habla de ellos como son. Si al mirarte al espejo te apareces bello, debes procurar que tus acciones sean bellas. Si te apareces feo, con una bondad bella de ver, has de enderezar lo que de belleza natural te falte. Bueno, un poco complicado, pero me gustó esta sentencia porque nos hace pensar en la calocagatía griega. La calocagatía es la unión de kalos y agatos. Es kalos, kai agatos. Kalos es bello, agatos es bueno. Si al mirarte al espejo te apareces bello, kalos, debes procurar que tus acciones sean bellas. O sea, hay una apariencia de belleza y tenés que hacer que tus acciones sean bellas. Si te apareces feo, hay una apariencia, cacón, de fealdad, con una bondad bella de ver, has de enderezar lo que de belleza natural te falte. O sea, te puede faltar belleza natural, apariencia, pero con tus acciones bellas, con una bondad bella de ver. O sea, vos tendrías que buscar la manera de que tu ser interno bello logre ser externo, que logre apariencia, ¿sí? O sea, entre el ser y el parecer, la apariencia externa tiene que poder mostrar esa belleza interna. Algo de esto va a contar Sócrates con la belleza, una idea de la belleza espiritual. O sea, no solo hay una apariencia, sino que por ejemplo, las obras pueden ser bellas. Fíjense que por ahí para nosotros estamos acostumbrados a usarlo, pero que una obra sea bella, que un obrar sea bello, responde a un concepto amplio de belleza. No solamente es algo superficial la belleza, sino que hay
concepción hasta simbólica. La justicia es bella. Por ejemplo, va a decir Sócrates, ¿qué quiere decir que la justicia sea bella? ¿Qué estamos pensando con bello? Bueno, acá se está conformando en letra, en palabra, en texto, esta mentalidad griega. Y el tema de la pobreza, si eres pobre no te metas a reprender a los ricos, a no ser que la reprensión te resulte provechosa. Bueno, bueno, se ve que algo está pasando entre pobres y ricos. Hay un movimiento poblacional. Está convulsionada la sociedad. Finalmente lo tenemos a Periandro de Corinto. La práctica hace la perfección. La práctica es la melete, famosa griega. Es famoso la idea de que la práctica hace al maestro, hace la perfección. ¿Por qué es muy importante esto? Porque no es una cuestión teórica y contemplativa nada más lo que proponen los griegos, que podría, digamos, podría ser, ¿no? Pura teoría, contemplación de las ideas. No, hay que hacer una práctica, porque no había una división entre teoría y práctica, digamos, como la tenemos nosotros. Eh, porque la contemplación es una práctica. Hay una, hay un, también un alma, digamos, recién se están conformando estos conceptos. Por eso es difícil para nosotros hablar de, de aquella época, ¿no? Porque la pensamos anacrónicamente, con conceptos que no están forjados todavía. Bella cosa es la tranquilidad, bueno, algo les decía con respecto a lo bello. Bella cosa es la tranquilidad, pero les agrego, la tranquilidad no quiere decir muerte. La tranquilidad, como lo visible, esconde lo invisible, que es lo dinámico, que hay movimiento. Muy peligrosa la precipitación. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Vergonzoso el lucro, no te dejes arrastrar por ese afán de riqueza. Los placeres son cosa mortal, las virtudes, por el contrario, son inmortales. Mejor es morir como pobre que vivir como miserable. Piensen que están viendo cómo se vive, ¿no? O sea, es muy interesante estas sentencias porque son fruto de un análisis de la sociedad, ¿no? De cómo se estaba viviendo. Hazte digno de tus padres, nuevamente. Sé siempre el mismo para con los amigos, estén en próspera o en adversa fortuna. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con la amistad? No digas en público lo que se dijo en secreto. Muy interesante. ¿Por qué? Porque aparece lo privado y lo público, las charlas entre amigos, las charlas, los diálogos, y luego otro momento, no solo en la asamblea, sino en el ágora, pero con otros, donde hablamos de lo que pensamos y donde hablamos de lo que pensamos con otros. Eh, Cumple lo que voluntariamente prometiste, que es de perversos faltar a la palabra. Bueno, las dejo como otra muestra de esta mezcla, ¿no? De un conjunto de sentencias para que podamos vivir en, en sociedad. Algunos temas en común. Bueno, fundamentalmente la ciudad. La ciudad es lo que congrega. La convivencia con los otros, los amigos, los enemigos, el placer, la obediencia, la norma, el poder, la ancianidad, los padres, el honor, el respeto, la economía del hogar, las deudas económicas, las deudas morales, la importancia de la mirada ajena, el enriquecimiento, una mirada sobre la riqueza y sobre la pobreza.
bueno, y otras cosas de las que hemos hablado, son como un rico fondo para próximos pensadores, ¿no? Como Sócrates, Platón, Aristóteles, cínicos, estoicos, epicúreos. Eh, a modo de síntesis, Carlos García Wall, nos dice, lo que conviene insistir es que en el siglo VI, un tiempo de tremendos conflictos sociales en todas las ciudades, agitadas por la introducción de la moneda, por el comercio, la aparición de nuevos ricos frente a los nobles de antaño, con una multitud de pobres, como atestiguan los poetas de la época, ya tienen nuevas leyes escritas, nuevos hábitos sociales. Estos sabios actuaron ejemplarmente, fueron sabios teóricos y sabios pragmáticos. Fueron progresistas a su manera, precursores de las futuras democracias, buscadores de un orden cívico y equilibrado por la razón, no solo ya fundado en la tradición. Eran enemigos de la violencia y la vieja injusticia, basada en los prejuicios de la sangre, en la tierra heredada y en la fuerza de los belicosos aristócratas. De alguna manera esto cierra lo que quiero plantear de los siete sabios y nos sirve para ingresar en otro modo de pensar. Otro modo, porque los presocráticos se preguntaron por el principio de todas las cosas. En el siglo VI, siglo V, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Empédocles, los atomistas, Demócrito, Leucipo, pensaron en qué es lo que compone las cosas. No se planteó la pregunta por un origen, tratando de no plantearlo genealógicamente, como lo hizo Hesíodo, ¿no? Sino preguntando por un principio. Aristóteles le va a decir arjé, y mirando para atrás, Aristóteles es quien va a armar una especie de primera historia de la filosofía, hablando de Tales y y de los seguidores de Tales, y planteando de alguna manera, no podemos hablar de escuela, eh, pero un grupo de pensadores que plantearon desde Mileto, desde Jonia, un modo de ver el ser aparentemente más dinámico y material, y desde los itálicos, Platón también plantea esto, ¿no? de Jonia y los itálicos, con los pitagóricos y Parménides, un pensamiento del ser, donde el ser tendría como las cualidades opuestas al cambio y y a la materia. Todos estos términos, bueno, para tomar entre comillas, ¿sí? La palabra materia no estaba en uso en ese momento, menos con la concepción que tenemos nosotros. Aristóteles, que es quien piensa en la teoría de las cuatro causas, distingue una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. Y entonces él, que ya tiene armado este esquema, puede meter dentro de este esquema a los presocráticos diciendo que solo pensaron en la causa material, que el arjé que pensaron es un arjé material, como los elementos, agua, tierra, aire, fuego. Por eso también va a decir que Heráclito pensó en el fuego como elemento material, cuando no es así. Pero es muy importante este planteo de Aristóteles, porque es primero
es el primero, digamos, que ve que hay una lógica en medio de todas estas discusiones que van ganando inteligibilidad. Obviamente, él, en la línea de Platón, van a introducir la causa final, van a introducir un finalismo, que es lo que aparentemente no habría en estos primeros pensadores. De alguna manera sería como una explicación más mecánica la que encuentran los presocráticos y no finalista. Bueno, tenemos entonces, dentro de los pensadores presocráticos, vamos a ver algunos ahora y bueno, y vamos a ir avanzando. Tenemos Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto también, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parménides de Lea, Zenón de Lea, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomene, Demócrito de Abdera. Lo que pueden observar, de algún modo, es la costa jonia, en Éfeso y Mileto, y por otro lado tenemos Elea con Zenón y Parménides, donde también va a estar después Pitágoras, ¿no? Pitágoras es de Samos, pero se va a ir para Italia. Hay una especie de, fíjense, acá están los tres tales, Anaximandro y Anaxímenes, juntitos. ¿Por qué? Porque habría ahí como una especie de continuidad en el pensamiento. Tales, el gran sabio, se dedicó también a pensar en de dónde surgen todas las cosas. Y es conocido por haber podido predecir un eclipse. ¿Qué significa predecir un eclipse en el siglo VI antes de Cristo? ¿No? En el 585 antes de Cristo. Pensemos, el Sol, un astro rey, un dios, puede estar sujeto a leyes. ¿Podemos predecir lo que van a hacer los dioses? ¿Puede el dios salir de su propio capricho y sujetarse a leyes externas o inmanentes de la fisis? Bueno, justamente Tales, que va a medir las pirámides de Egipto, que va por medio de un artilugio a correr un río que le pide el rey Creso, digamos, el ejército tenía que pasar un río, no podían, entonces lo divide y bajando así el caudal, bueno, el ejército puede pasar, pero las aguas, también va a medir la distancia de los barcos, o sea que las aguas en los ríos, las aguas en el mar, las distancias como para medir una sombra, a través de la sombra, las pirámides, un eclipse que, digamos, ¿a cuánta distancia está el Sol? ¿Qué está pasando acá con estas mediciones que hace Tales? De alguna manera, eh, Tales está desafiando la tripartición olímpica de, de Hades, Zeus y Poseidón, que se habían repartido el mundo conocido, ¿no? Se habían repartido, les había tocado en suerte eso, y cada uno tenía sus leyes. Bueno, Tales está diciendo que todo está dentro de una misma ley y que lo podemos investigar. Es absolutamente revolucionario lo que hace, lo que hace Tales. De todas maneras,
de todas maneras, sigue hablando de dioses. Todo está lleno de dioses, dice. Obviamente no son los dioses de Homero, de Hesíodo. ¿De qué está hablando? El alma descubre la piedra de magnesia, que atrae metales, y dice, está animada. La piedra tiene alma. El término alma, psique, a nosotros llega, bueno, después de 2 milenios y medio de modificaciones y de enriquecimiento, pero en principio no era más que la idea de algo en movimiento. El alma, el ánima, lo que está animado, tiene que ver con lo que está en movimiento. Si una piedra que atrae a otra genera movimiento, y no había otro modo en ese momento de explicarlo que con la vida. Lo que está animado tiene vida. Lo que está en movimiento tiene vida. O sea, hay un principio interno de movimiento, que eso va a ser luego el alma, ¿no? Un principio interno de movimiento. Y esto se afinca en una concepción general de los griegos sobre la physis. La physis, que es como le llamaban no solo a la naturaleza, sino a toda la realidad, a todo lo que es. La physis en nosotros quedó como lo físico y como la naturaleza. ¿Por qué? Porque le hemos quitado un elemento conceptual que es cierta vitalidad. La physis para el griego era algo vivo, era un ser vivo. La raíz phi de physis es brotar o crecer. ¿Sí? De phi vienen el concepto de planta en griego, viene de phi, o sea, la palabra viene de phi, porque es lo que brota, lo que crece. Y cis, esa terminación tiene que ver con una actividad, ¿no? O sea que la physis es la actividad del brotar. La physis es este ser vivo que está en movimiento, que es dinámico, de donde brotan todos los seres vivos, ¿no? Bueno, con esta concepción de physis es donde Tales ve una piedra que atrae otra y la ve animada. Bueno, estos son los nuevos dioses. Estos son los nuevos dioses en los que está pensando Tales. Hay que ver por medio de qué leyes se empiezan a conectar todas las cosas que están dentro de la physis. Uno de los fundamentos que van a encontrar los presocráticos es el agua. Tales dice, el fundamento de todo es el agua. ¿Por qué piensa el agua? Bueno, por un lado, había ya una tradición egipcia de que la tierra estaba sobre el agua. También podemos pensar que el agua está asociada a la vida, que es justamente esto lo que está pensando Tales, ¿no? En lo animado y la vitalidad, lo vital. Y sabemos que donde hay agua hay vida, ¿no? Y que donde no hay agua, no hay vida. O sea que acá hay un principio de observación fundamental que tenemos que ver en los presocráticos, ¿no? Digamos, sus reflexiones parten de observaciones. No va a ser, los presocráticos no van a ser la experimentación de la ciencia moderna. Esa va a ser una de las grandes diferencias. Pero van a partir de la realidad de lo que están observando. Así como los sabios parten de la realidad y del presente, de los problemas de la sociedad y de la polis, los presocráticos están observando la realidad de la physis. Y tanto como la polis que tiene leyes, la physis debe tener leyes. Debe haber, dirá Heráclito, un logos, una racionalidad.
un modo de entender y de organizarse lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta, el agua es lo húmedo. Tengámoslo en cuenta porque no es lo mismo pensar en las oposiciones o en estos contrarios de los elementos como agua, tierra, aire, fuego, sino como las cualidades. Las cualidades son húmedo, seco, caliente y frío. Esto es importante porque el agua, lo contrario del agua, no es el fuego. Digamos, podríamos pensarlo así. Lo contrario del agua, que es lo húmedo, es la tierra, que es lo seco. Lo contrario del fuego no es el agua, sino el aire. ¿Por qué? Porque el fuego es lo caliente y el aire es lo frío. Alguna observación que planteaban tenía que ver con cuando nosotros exhalamos aire con boca abierta o boca cerrada y sale más frío o más caliente, ¿no? Acá va a haber un principio de explicación, pero eso ya lo tenemos más adelante en Anaxímenes. Bueno, entonces, con Tales planteamos este primer principio y este primer acercamiento más racional sobre el principio de todas las cosas. Bueno, estamos con Anaximandro de Mileto, entonces. Dejamos a Tales. Anaximandro es un seguidor, continuador, en el sentido en que sigue reflexionando sobre el principio de todas las cosas, retoma la pregunta de Tales, pero no lo convence la idea del agua. No lo convence por algo que mencionamos recién, cómo de lo húmedo va a surgir lo seco. O sea, ¿cómo van a surgir de lo húmedo todos los elementos? Pero específicamente, ¿cómo va a surgir su contrario? Este es uno de los grandes problemas para quienes planteen un elemento como principio de todas las cosas. Por eso Anaximandro va a pensar en lo apeiro, to apeiro, lo indefinido. De esta manera, lo indefinido, como no tiene ninguna cualidad, da lugar a todo lo posible. A partir de lo indefinido se van a poder constituir todas las cosas. Pero tenemos tres etapas, porque lo indefinido pasaría por un movimiento, por un momento, donde surgen los opuestos. Y a partir de que surgen los opuestos, con los opuestos se componen todas las cosas. ¿Sí? Entonces, habría un proceso. Bueno, Anaximandro es, digamos, de los milesios, uno de los más grandes. Cada Anaximandro, Anaxímenes y Tales, cada uno aportó lo suyo, pero la potencialidad que tiene este planteo de Anaximandro lo vamos a poder ver en los siguientes pensadores, cómo introduce una idea muy potente. Vamos a verlo acá en el texto este de Teofrasto, lo recupera. Anaximandro dice que el principio no es ni el agua ni ninguno de los otros elementos, sino una naturaleza indefinida, de la cual se originan todos los cielos y los mundos contenidos en ellos. Aquello a partir de lo cual se produce la generación para las cosas, usa el término ta onta, que es cosas en general, es todo lo que es. Aquello a partir de lo cual es también aquello donde se produce su destrucción, según la necesidad, pues ellas se rinden mutuamente justicia y castigo por las injusticias, según el orden del tiempo. Dice Anaximandro,
con términos poéticos. Dice Teofrasto que esto lo cita a Simplicio. Bueno, vamos a abrir este texto. Aquello a partir de lo cual se produce la generación. Fíjense, en principio habla de la generación. Después, es también aquello donde se produce su destrucción. Digamos, tanto lo indefinido es de donde surge como a donde vuelve. Según la necesidad. O sea, hay un logos. Ya acá Anaximandro está imaginando un logos. Hay una ley, hay una necesidad. Pues todas las cosas, ellas se rinden mutuamente justicia y castigo por las injusticias. O sea, saldan cuentas. Cuando aparecen las cosas, se rompe el equilibrio primario. Lo rompe la misma aparición de las cosas en que se componen, que componen todo lo que es. Se rinden mutuamente justicia, mutuamente. Este mutuamente es importante, en un momento se interpretaba Anaximandro con el fondo aristocrático detrás. Parecía que alguien, ¿no? Podría ser que la dique de Zeus, o que una ley imparta justicia. Este mutuamente, incorporado tardíamente al texto, nos da una nueva luz porque está pensando en la polis. Entonces, digamos, está pensando en un contexto de la polis donde las partes se imparten justicia. Entonces, hay una legalidad, hay una necesidad. En medio de esa necesidad, las partes se imparten justicia. ¿Cuál va a ser el modo, finalmente, en el que se produzca esa justicia? Con la destrucción, volviendo a ese punto indefinido. Según el orden del tiempo, agrega Anaximandro. Nuevamente, ya habíamos visto en la palabra de lo temporal, ¿no? En el mundo de los hombres. Según el orden del tiempo. Digamos, estamos sujetos a una temporalidad y a una realidad temporal. Ya nos tiene un texto donde hace una descripción que me gusta mucho, dice, para Anaximandro, lo indeterminado es la fuente de la que todo surge, por una especie de movimiento que rompe el equilibrio originario de aquella sustancia infinita. Estos elementos, separados de su fondo primario, forman el mundo de los hechos concretos y están en lucha eternamente. Esa guerra de todos contra todos, que caracteriza a la existencia, trasunta la injusticia cometida por la separación de los elementos. Digamos, habría un pecado originario. El equilibrio quebrado debe restablecerse, y ello se consigue mediante el inevitable aniquilamiento de todas las cosas y su retorno al seno de lo indeterminado. Pero el proceso se renueva porque lo apeiron es indestructible. Reinicia siempre su ciclo una vez expiada la culpa cometida al separarse. Es una interpretación de este ciclo, ¿no? De justicia, muerte, de generación, destrucción. Anaximandro, además, tuvo observaciones científicas muy importantes, y lo menciono para que no quede como que es una reflexión, digamos, mística, la que está acá realizando, sino que intenta encontrar una lógica con la que interpretar los hechos. De Anaximandro sabemos, por ejemplo, que llevó el
gnomon, que es una estaca vertical con la cual se mide, con la sombra de la estaca, se puede medir la distancia, la altura del Sol y la dirección. O sea, fíjense, es un instrumento, lo lleva de Babilonia aparentemente, es un instrumento, pero con el que se le intenta quitar la lógica arbitraria a lo divino, a los dioses, ¿no? Y se los quiere sujetar a una ley que además queremos conocer. A su vez dibujó un mapa, como un cartógrafo. O sea, Anaximandro está pensando el mundo como algo dibujable, como algo conocible, como algo transitable, como algo conquistable. Sí, ya, fíjense, Tales y Anaximandro están mirando el mundo y abriendo expectativas diferentes sobre las posibilidades humanas eh, dentro de este orden. Bueno, en este sentido también piensa en la evolución. Fíjense, es increíble. Piensa en la evolución del ser humano, sin el término, sin el término evolución. Les leo una cita de Aesio. Anaximandro manifestó que los primeros seres nacieron de la humedad, encerrados en cortezas espinosas, y a medida que su edad aumentaba y se acercaban a la zona más seca, una vez que su costra se desgarraba, vivían por breve lapso de tiempo una vida diferente. O sea, ¿de dónde vienen los seres humanos? ¿Cómo es que consiguieron la vida? ¿Sí? ¿Cómo es que consiguieron ser seres vivos? ¿Cómo puede ser? Siendo lo que somos. O sea, para Anaximandro, el hombre no apareció de la nada, sino que tuvo que aparecer de alguna manera, porque además, así como somos, no pudimos aparecer así como somos, porque no hubiéramos sobrevivido. Lo dice de otro modo. Anaximandro de Mileto creyó que del agua cálida y de la tierra surgían peces o seres semejantes. En estos crecía el hombre en forma de embrión, retenido dentro de aquellos hasta la pubertad. Finalmente estos animales, que eran parecidos a los peces, reventaban, y hombres y mujeres, capaces de nutrirse por sí mismos, salían a la vida. Acá, fíjense la significatividad de esto. Hombres y mujeres capaces de nutrirse por sí mismos. O sea, es un dato de la realidad, que los niños no se nutren, que los niños necesitan de otro. Ahora, ¿cómo puede ser que haya aparecido entonces el hombre? O sea, de ser como somos, nunca hubiéramos sobrevivido. Tuvo que haber un periodo de adaptación, de evolución, una transición, ¿no? Hay que irla armando, tomando el agua de Tales y el mundo de los peces, ahí hay vida, entonces venimos del agua. Eh, bueno, otra observación interesantísima de Anaximandro. Interesantísima porque fue después también discutido una y otra vez, intentando con observaciones resolver y con cálculos. Dice, hay quienes dicen como Anaximandro que la Tierra permanece inmóvil a causa de su equilibrio, pues es
indispensable que lo que se ha establecido en el centro y se haya igualmente relacionado con los extremos, no encierra ninguna diferencia ya hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Y es imposible para aquellas moverse al mismo tiempo en direcciones opuestas. Así entonces, permanece fija por necesidad. La Tierra se halla en la altura sostenida por nada, pero se mantiene de esa manera en razón de su igual distancia de todas las cosas. ¿Qué es lo que quiero subrayar de esto que dice Anaximandro? Está pensando que la Tierra está sobre nada. Eh, ¿Se acuerdan los mitos, ¿no? Donde la Tierra estaba sobre unas tortugas, ¿no? Anaximandro está diciendo no hace falta, porque si está a igual distancia de todo, se sostiene a sí misma. ¿Sí? La equidistancia le genera condiciones para autosostenerse, digamos. Eh, bueno, tenemos entonces a Anaximandro con su principio de lo apeiron, que va a dar lugar a todas las cosas. Pero, como vimos, es algo indefinido, pero que se separa en los opuestos. Podríamos decir, acá hay una especie de trampa, digamos. Hay algo indefinido, pero que luego dará luz a los opuestos. Bueno, veremos cómo avanza Anaxímenes con esto. Anaxímenes de Mileto, entonces. Bueno, como decíamos, no hay una escuela de Mileto, pero hay una reflexión continuada sobre el arjé. Del agua al apeiron, y con Anaxímenes tenemos el aire. El aire, lo frío, como elemento constitutivo de todas las cosas. Así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, el soplo, neuma, y el aire, aer, abarcan a todo el universo. Bueno, la idea del soplo vital ya estaba en Homero. Eh, el alma como lo animado y esa vitalidad, lo que nos da vida, aparecía como algo en principio invisible, pero que se puede ver, eh, depende si hace frío, puede haber como un aliento cálido, ¿no? Donde se ve como una especie de humo. Eso lo mencionan en la Ilíada y en la Odisea, Homero, como restos, en realidad, de una exhalación, ¿no? Cuando el hombre expira y da su último aliento. Ese sería un poco como el origen primigenio de nuestra psique, que en principio no tiene mayor sustancia, porque cuando va al Hades y se la ve, es una sombra, y es un humo, una imagen, así como etérea, que, digamos, no es algo consistente. Luego, bueno, luego con los pitagóricos se va a generar otro imaginario en relación a la psique. Pero acá, Anaxímenes, vemos que toma esta idea del soplo porque hay algo de vitalidad. Si nosotros no respiramos, nos morimos. Y en ese sentido, si el universo no respira, se muere. El universo sería un animal, ¿no? Un gran animal, un gran ser vivo eh, que respira. Anaxímenes propone una explicación sobre cómo se generan el resto de las cosas. La condensación y la rarefacción. Dice, el aire, al enrarecerse, se convierte en fuego.
al condensarse en viento. Luego, siguiendo la condensación, deviene nube, más condensado aún agua, más condensado tierra, más condensado piedras. Bueno, a partir de esto se produce todo. Una crítica a Anaxímenes dice que vuelve atrás sobre lo que había avanzado Anaximandro, porque Anaximandro había planteado con lo apeiron una especie de elemento indefinido donde no tendría que andar explicando de dónde venían los otros elementos. En ese sentido se lo ve como un retroceso. Pero fíjense que está abriendo otra puerta a Anaxímenes. El principio del aire produce todas las cosas y lo único que cambia es el aglomeramiento, la cantidad en un mismo espacio. O sea, es un cambio cuantitativo. El enrarecimiento y la condensación generan que haya más o menos en el mismo espacio, más o menos aire en el mismo espacio. O sea, es un elemento cuantitativo lo que cambia. O sea, podríamos decir, lo cualitativo, como una piedra y la tierra, y el agua y el viento, eso cualitativo va a depender de cambios cuantitativos. O sea, eso que aparenta, que vemos como agua, tierra, piedra, eso que vemos, esos fenómenos, tendrían un principio que es el mismo, el aire, solo que más o menos, y más apretado o no, o menos apretado. Bueno, fíjense entonces, Anaxímenes acá está abriendo otra puerta que eh, podemos imaginar le va a dar que pensar a los atomistas, ¿no? Un texto de Hipólito dice, Anaxímenes dice que el aire infinito es el principio del cual proviene todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, los dioses y las cosas divinas, en tanto que el resto desciende de sus productos. La forma del aire es la siguiente. Allá donde es más homogéneo, es invisible a nuestra mirada. Pero el frío y el calor, la humedad y el movimiento lo tornan visible. El aire se halla siempre en actividad, pues si no lo estuviera no cambiaría en la medida que lo hace. Volvamos a esta clave. El aire está siempre en actividad, la física está en actividad. Por eso se enrarece y se condensa y produce todas las cosas. Al principio de la física, esta vitalidad eh, no es fundamental en el paradigma, ¿no? Milesio para comprender el movimiento. El movimiento ya está en la física. Bueno, tenemos entonces los milesios que vimos y, y con ellos estamos introduciéndonos en el pensamiento de los presocráticos, en cómo es que plantean la física y el principio de todas las cosas. Bueno, vamos a dejar acá. Entonces nos quedan por ver Pitágoras, Heráclito, Parménides, Zenón, Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. En una transición muy interesante, donde se sigue pensando cuál es el principio de todas las cosas.
y se sigue pensando en un orden de la fisis. Luego de esto nos meteremos ya con la mirada socrática, platónica y aristotélica, que incorporan otra pregunta filosófica. Sócrates empieza a indagar, como claramente dice Aristóteles, en la ética, los temas éticos. Ya no piensa en la fisis, ¿no? Ya no piensa en ese arjé, sino que está pensando en la vida humana, en el alma, en la justicia y en el saber, en el saber. Platón, a partir de la muerte de su maestro, de Sócrates, bueno, aparentemente se dedicará a tratar de reconstruir el mundo de la filosofía, un mundo que la sofística había puesto en jaque con todo su relativismo, eh, la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, de Protágoras. Aparentemente eso había puesto en jaque la pregunta por el ser, la pregunta por la verdad. Ya no habría una verdad, plantea la sofística, ¿no? Bueno, eso fue visto, la sociedad lo vio como un principio de decadencia y lo asoció a la decadencia en la guerra, ¿sí? Porque la guerra con Esparta, en el 404, cuando la pierden, se la vivió trágicamente como una frustración del espíritu griego. ¿Sí? ¿Qué pasó con las grandezas de este pueblo? Le habíamos ganado a los persas, tuvimos el famoso siglo de Pericles, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué pasó con nuestra grandeza? Bueno, Platón y Aristóteles intentarán reconstruir de las cenizas una, una filosofía, una visión del ser y una concepción del conocimiento eh, novedosa. Novedosa. Esto será finalmente luego de las polis, ¿no? Ya al final con Aristóteles estamos en las postrimerías del helenismo, ¿no? Donde lo que hay es un cosmopolitismo. La polis, ya Atenas, será una metrópoli, ¿no? Eh, y se desarman las identidades locales y se busca una identidad en la nueva globalización. Por eso van a hacer falta nuevas escuelas de pensamiento y una reflexión distinta que se haga cargo de lo actual, como sucede eh, con los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Eh, bueno, así que hay todavía un camino que recorrer y la verdad que algo interesante de todo esto es que todo es vigente, todo está vigente. Estas escuelas, estos pensadores, estas preguntas, algunas de las respuestas siguen dando vueltas entre nosotros. Así que, bueno, los espero en el próximo episodio.